Bueno, queridos amigos, queridas amigas, aquí Leonel Groisman desde Montevideo, Uruguay. Feliz de estar nuevamente en este congreso que organiza todos los años mi buen amigo Martínez Zampa junto con Lilian Vargas, otra gran amiga, que como siempre digo no voy a decir la cantidad de años que hace que la conozco porque develaría también parte de su edad. En este caso vamos a abordar un tema aparentemente complejo, pero que tiene una explicación bastante simple, que a mí me interesa abordar a los efectos de qué pasa en la mesa de negociación y qué pasa con los resultados en la mesa de negociación, de qué dependen los resultados en la mesa de negociación. Y creo que para esto el entrelazamiento cuántico nos puede dar explicaciones acerca de cómo movernos, acerca de cuánto tiene que influir nuestro ojo humano en ese intercambio de ideas, de qué pasa cuando interviene nuestro ojo humano, cuando hay observación. Y a esos efectos es que he preparado esta ponencia. Esta historia comienza, yo le diría que en el 1900, cuando se empieza a hablar de física cuántica, cuando en realidad todavía no se llamaba física cuántica, pero estábamos hablando de física cuántica. Einstein, que es el creador de los cuantos, por así decirle, los quantum, según quien lo redacte, de alguna forma empezó a ver que en estos sistemas lineales empezaban a aparecer ciertas cosas que no cuadraban en aquella física newtoniana. Por ejemplo, con el efecto del calor. Nosotros sabíamos, o la humanidad sabía, que a medida que aumentaba la temperatura, cambiaba el color del fuego y aumentaba el calor. Sin embargo, cuando estas investigaciones empezaron a tomar forma, se dieron cuenta que eso no era cierto cuando disminuía ese calor. Es decir, cuando se reducía al mínimo de calor, había ausencia de color porque había ausencia de iluminación. Y este fenómeno empezó a no cerrar hasta que Einstein empezó a hacer ensayos, hizo el famoso patrón de las dos ranuras. Y entonces él decía, cuando hay una sola ranura, y entonces yo mando un átomo por ahí, el átomo, las ondas de luz, digamos, siguen un patrón y hay iluminación. Es como cuando ponemos un cerrojo, ¿está bien? La luz se reduce, pero no desaparece. Pero empezó a haber una discusión acerca de si, como se creía en ese momento, la luz era un continuo o la luz eran ondas. Y resulta que cuando lo poníamos en un patrón con una sola ranura, era lineal. La luz era lineal. En cambio, cuando lo poníamos en dos ranuras, se empezaban a formar ondas. ¿Por qué? Porque las fuerzas de agua que venían de ambos lugares chocaban entre sí y ahí se formaban puntos ciegos, digamos, puntos sin luz. Esto resulta que lo retoma el príncipe Broglie en 1925, quien es el que se dedica a hacerle una aplicación de qué pasa con eso con la masa, ¿no? Y específicamente después Jünger, que es el padre fundador, por así decirle, lo hace con electrodos. Hicieron el experimento y sucedía lo siguiente. Cuando enviaban átomos por una sola ranura, los átomos formaban más o menos una línea, con un disparador, ¿no? Los átomos formaban más o menos una ranura. Cuando hacían dos ranuras, efectivamente se formaban dos líneas del golpe de los átomos en la pared. Entonces probaron con los electrones, perdón. Y cuando probaron con los electrones, cuando había una ranura, se dieron cuenta que se hacía una línea.
Pero cuando había dos ranuras, sucedía lo mismo que sucedía con el fenómeno que Einstein había descubierto cuando hizo la tesis de las dos ranuras. Allí se superponían los electrodos y de alguna forma los electrodos pasaban necesariamente entonces no por una ranura o una de las dos ranuras, porque si no se deberían formar dos hilos como con los átomos, sino que se formaban ondas y no se formaban dos filas. Eso quería decir que en algún momento los electrodos tenían que pasar, siendo tirados uno a uno, por los dos lugares a la vez, por las dos ranuras a la vez. Y entonces se decidió hacer la prueba con una sola ranura. Cuando se hace la prueba con una sola ranura, se dan cuenta, la prueba con un solo electrodo por vez. Cuando hacen la prueba con un solo electrodo por vez, el electrodo pasa por una sola de las ranuras. Esto es magnífico porque quiere decir que suceden dos cosas a la vez. Y como suceden dos cosas a la vez, sabemos que suceden múltiples cosas a la vez. Hay Seligman hizo la prueba sobre la indefensión aprendida, se lo recomiendo averiguar, donde la gente sabe y no sabe al mismo tiempo, y que hay determinados estímulos, el ojo humano es uno de ellos, pero la equivocación, el error es otro de ellos, ¿está bien? Que hace que las dos respuestas sean válidas. Y así como tenemos dos respuestas válidas, tenemos múltiples respuestas válidas. La conclusión final de aquel experimento con los electrones, era que el ojo del hombre hace que no podamos engañar al electrón. Es decir, el electrón transforma su forma de actuar según el ojo humano. Y yo quiero traer ahora todo eso a la mediación. En primer lugar, siempre tenemos un sistema caótico. Algo así como lo que pasa cuando los electrones pasan por las dos ranuras a la vez. En ese sentido, nosotros tenemos dos partes y tenemos, primero, acabamos con esto con las estructuras binarias. Las personas no son ni buenas ni malas, son buenas y malas a la vez. Acabamos también con la estructura binaria de uno tiene razón y por tanto el otro no tiene razón. Los dos pueden tener razón, porque de hecho las tesis newtonianas está claro que tienen razón. Lo que no tienen es razón en las mínimas partículas. O sea, nos relegamos de la física newtoniana. Heredera, además, fundadora. En la mesa de negociación, el ojo del mediador es el que hace y transforma la materia, así como el ojo del hombre transforma los electrones y los hace pasar por un sitio o por otro y no por los dos sitios a la vez. Por tanto, de alguna forma, somos nosotros los que de alguna forma con nuestra observación estamos poniendo la verdad de un lado o estamos poniendo la asertividad de un lado y no de los dos lados. Ambas partes deberíamos incorporarlo. Tienen razón y no tienen razón al mismo tiempo. En primer lugar, porque los dos tienen razones, por lo tanto, hay una razón de uno y hay una razón de otro. No hay uno que hace las cosas bien y otro que hace las cosas mal. Los dos hacen cosas bien y hacen cosas mal. De hecho, tanto hacen cosas mal que terminan acudiendo a nosotros muchas veces. A veces no es porque hayan hecho las cosas mal, simplemente como referencia para que nosotros podamos ayudarlos a entenderse, eso es cierto, pero en otras situaciones es una batalla campal. De hecho, nuestra mesa de mediación es un sistema caótico donde pueden pasar todas las cosas a la vez. Antes de la mediación, nosotros sabemos, por ejemplo, que se nos puede ir de las manos, o sea, que puede haber una persona que se ponga a los gritos y que por más que lo interrumpamos, esa persona pase a la agresividad y se nos arruine la mediación y tengamos que pasar a otras etapas porque tuvo un mal día, por ejemplo. Sabemos que puede ser que las dos partes vengan con buena onda, como decimos habitualmente, y tengan ganas de llegar a ese acuerdo. Y entonces vienen con un espíritu constructivo
Y sabemos que pueden venir en un espíritu no constructivo, lo cual no quiere decir destructivo, sino simplemente a defender, a anclarse en una posición en contra del otro. Esta situación hace que todas estas cosas son ciertas hasta que ponemos el ojo humano. Y si como en el experimento de Schroeder es cierto que el ojo humano modifica la materia, también es cierto que el ojo del mediador va a modificar la forma en que las partes generen su mediación. Y esto es muy importante porque uno de los problemas que tiene hoy la física cuántica es que no puede medir y no puede intervenir. De tal forma que nosotros aún no sabemos cómo hacerlo, pero tiene que haber alguna forma en que nuestra intervención sea una intervención positiva. Yo les diría que los aspectos que tienen que ver con la postura física nuestra, para empezar, pero también con la postura física de los mediados, tienen mucho que ver con la obtención de resultados, pero seguramente nuestra observación del tema haga que se modifiquen las dos partes. Y este es el efecto grandioso del diálogo, hecho prueba y experimentado por la física cuántica. Hasta ahora nosotros decíamos, el diálogo es transformador, transforma a las dos partes. Sea como sea, el resultado de ese diálogo transforma a las dos partes, ya sea porque simplemente se escucharon o ya sea porque llegaron a un nivel de entendimiento, con lo cual uno se va con una visión nueva y por tanto sabemos que hemos modificado el punto inicial. Esta es la llave con la que nosotros tenemos que trabajar. Los dos tienen razón, los dos tienen razones, los dos están bien, los dos están mal, y además hay infinitas, a la n, posibilidades de ponernos de acuerdo. Esto no, de alguna forma, no quiere decir que se anula lo lineal de la mediación, no aquello de las posiciones y los intereses, por ejemplo, aquel sistema binario. Es complementario. Sin embargo, en una observación menor, si nosotros llegáramos a hacer un quantum de mediación, es decir, un instante de mediación, sabemos que ese instante de mediación, la materia se va a transformar y nosotros tenemos que empezar a estudiar de alguna forma cómo transformar en forma positiva los efectos de la mesa de negociación, aquella observación que hicimos. Nos queda ver qué cosas podemos hacer y de qué forma podemos intervenir sin que intervenga el ojo humano. Y esto es muy importante, porque sabemos, por estas experiencias, que cuando aparece el ojo humano, la materia vuelve a su estado natural. Es decir, si las partes estaban peleadas, frente a nosotros van a pelear. Si las partes discutían, frente a nosotros van a discutir. Si las partes eran amigables, frente a nosotros van a ser probablemente amigables. Ese determinismo puede ser roto por la simple observación y por el simple sistema cuántico que nos permita a nosotros ampliar a las partes y, como decía Yuri en algún momento, dejarlos discutir hasta que se aburran de hacerlo. Aunque ustedes saben que hay gente que prefiere tener razón a ser feliz. Como existen n posibilidades de ponernos de acuerdo, también existen n posibilidades de que las partes adopten una forma de mediar. Y por tanto también existe una n posibilidades de que nosotros mismos adoptemos una forma de mediar. Muchas veces se dice, depende del otro, en buena forma, cómo voy a actuar yo. Eso es de cuarta, digamos. Yo les recomendaría que tomaran la iniciativa y fueran ustedes que se comportaran de la forma que creen que se tienen que comportar. De alguna forma, este mensaje viene a advertir que el ojo nuestro va a determinar el cambio en las dos partes. Y ese cambio en las dos partes, en buena medida, no va a suceder. O sea, no va a pasar a ser un experimento constructivo mientras nosotros lo estemos observando. Pasa o lo estemos midiendo. Va a pasar a serlo cuando algo se transforme en la materia y de alguna forma
logremos lograr una postura conciliatoria. El humor, por ejemplo, puede ser una buena herramienta, también puede ser un desastre, depende por quién sea usado. Pero hay otras herramientas, la sonrisa, por ejemplo, la simple sonrisa. Con personas con neuronas espejo yo me río y la otra persona se ríe. Con los olores que tenemos en la sala de mediación. Con los sabores que podamos tener, el café, por ejemplo. Con el sentido del tacto. Ya sabíamos que posiciones duras favorecen, sillas duras favorecen posiciones duras, sillas blandas favorecen posiciones blandas. Y ahí la importancia de todo ese entorno que no tiene que ver con el ojo del mediador. Yo les diría, si el ojo del mediador solo es el ojo del mediador, las cosas van a quedar como están y más bien van a seguir el patrón específico que nosotros le hayamos mandado. Dejemos que hablen el resto de las cosas, dejemos que hable el entorno de las cosas y de esa forma vamos a lograr mejores resultados. Les mando un abrazo grande de Uruguay y mis felicitaciones nuevamente a Lilian Vargas y a Daniel Martínez Zampa por este extraordinario esfuerzo que hacen para que podamos intercambiar opiniones y podamos ver líneas de investigación. Un abrazo fuerte para todos. Gracias.